Estás escuchando Ser, un podcast para conectar, un podcast de una sola en cáncer. Hola, mi nombre es Brisa y es un placer que estés acá. Hola, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Espero y se estén sintiendo mucho y se hayan acompañado mucho en esta luna nueva que pasó. Con tanta energía de emocionalidad y tantas cosas a flor de piel. Yo en lo personal sentí mucho toda esa energía que andaba y ayudó a un par de cosas, la verdad. Fue bastante interesante. Así que bueno, parte del capítulo de hoy desenlaza por esa luna que pasó, por unas preguntas que surgieron y que hoy vengo a compartir con ustedes. A medida que uno va aprendiendo, va escuchándose y va viviendo su experiencia humana, puede ser que se tope como con frases y cosas así, me suele pasar seguido. Pero hasta que no te hace cierto clic la mente, hasta que no haces vos cierto clic, es como que la frase queda en eso nada más. Pero cuando de verdad entendemos la inmensidad de las palabras que podemos llegar a escuchar y comienzan a tener un sentido, ahí con esos clics es como, wow, ahora entiendo qué quiere decir esto. Y como leerán en el título del capítulo de hoy, vamos a estar hablando de el control. Y yo en repetidas ocasiones de mi experiencia humana me encontré con esta frase que era: el control es miedo. Era como, sí, ajá, ok, bien, dato. Pero hasta hace poco que me encontré a mí misma preguntándome y pensé en esta pregunta de ¿por qué querés controlar todo? Y ahí me surgió esta frase que escuché en repetidas ocasiones: el control es miedo. Y este ¿por qué querés controlar todo? Se transformó en un ¿a qué le tenés miedo? Que no querés soltar el control. Porque cuando nos disponemos a querer saber cómo, cuándo, dónde va a pasar, puede llegar a pasar, a en nuestra mente crear situaciones de si pasa esto hago esto, si pasa esto hago esto, si pasa esto hago esto. ¿A qué le tenés tanto miedo? Más querés controlar porque hay algo ahí a lo cual le tenés mucho miedo. Y claramente el miedo como una energía más, cuando nos disponemos a querer controlar situaciones, ya sean situaciones dolorosas, situaciones confusas o situaciones quizás que nos puedan llegar a beneficiar, como por ejemplo tenés un plan recopado y no está surgiendo como querés y entonces estás empezando a accionar de otra forma. Hay momentos en la vida me siento mi abuela cada vez que digo hay momentos en la vida pero real, hay momentos en la experiencia humana donde lo único que falta, podríamos decir, lo único que queda y nos queda por hacer es hacer nada. Hay momentos donde el cuerpo lo que pida y hay momentos donde el cuerpo te va a pedir que no hagas nada, que no busques, que no averigües, que no llames, que no nada. Es muy loco. Yo hace un par de semanas atrás voy a compartirles esta experiencia que tuve, que ahora de a poquito voy como comprendiendo a qué se debía, y estaba sintiendo muchas sensaciones a nivel emocional y energético, y que pasaban a nivel físico claramente, pues el cuerpo físico, donde sentía que estaba soltando. Era como una sensación adentro mío que era como, siento que estoy soltando algo, pero no sé qué. Mi mente claramente, cuando surgen estas cosas, está tan acostumbrada, tan chipeada
buscar una respuesta y decir, sí, te estás soltando esto, sí, capaz estás soltando esto. Y era no. O sea, no importa lo que piense, no importa lo que trate de buscar respuesta a lo que siento que estoy soltando algo y que la verdad no sé qué estaré soltando. Y llegó un punto donde en esta experiencia que tuve, dije, bueno, no sé qué estoy soltando, pero bueno, al cuerpo lo que pida. Y quiere soltar. Así que me encontré en muchos momentos donde literal me daban como ganas de moverme, bailar, mover mucho las manos, literal el cuerpo, porque quería soltar. Y desenlazó todo ese movimiento, llegó como al punto mental y me di cuenta de todo lo que estaba soltando. Y fue muy loco, porque sentí como el cuerpo tan sabio procesó algo antes que mi mente, y simplemente lo que hizo luego fue mandar esta información a mi mente para llevarla a la conciencia. Cuando llegó esta información a mi mente, como mayormente, al menos en mi experiencia humana, llegan las cosas a la mente, es como drama. Y mi mente tan acostumbrada a querer accionar ante todo, chips que tenemos implantado ya, esto tan mental, tan humano, de querer hacer y hacer. Y sentí una sensación muy grande de mi cuerpo para con mi mente, de mí hacia mí, que me decía, no tenés que hacer nada. Y fue como bastante información donde era como, bueno, pero ¿ahora qué hago? ¿Y qué digo? ¿Y qué? Bueno, pero hay que hacer algo. La mente, como en varias ocasiones he dicho en varios capítulos, es una herramienta que a veces utilizamos de más y a veces nos utiliza un poco, pero de a poco vamos aprendiendo también. Así que mi mente amiga lo que quería es cuidarme y empezó como a pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué busco? ¿Qué averiguo? ¿Con quién hablo? Por parte de todos estos sentimientos que pasaron en la mente, ¿no? Que se hicieron ahí conscientes, que hice conscientes. Y me encontré a mí en una situación donde me di cuenta que quería controlar qué estaba pasando. Era como controlar absolutamente todo. Y ahí surgió esta pregunta de ¿por qué quieres controlarlo? Y surgió la frase, el control es miedo. Así que la pregunta se transformó y fue ¿a qué le tenés miedo que querés controlarlo? Como la mente queriendo controlar y acaparar todo para generar como cierta seguridad y entender todo desde todos los ángulos que se pueda entender. Y era como esta sensación de querer hacer mentalmente, ¿no? Y llegó esto a mi experiencia humana y llegó ese momento donde sentía no tenés que hacer nada. Y es todo un tema. Porque estamos tan acostumbrados a hacer. Y hay momentos donde solo tenés que ser. Parte de, si alguien está escuchando esto, está metido con lo que es el tema de la ley de atracción y demás, hay un momento, me parece, como en ciertas reglas que manejan las leyes universales con la ley de atracción y demás, hay un momento donde tenés que soltar eso, ¿no? Que querés atraer. ¿Soltar para qué? Porque a veces puede pasar que no importa la cantidad de cosas que pensemos, la cantidad de veces que decimos algo, que querramos controlar algo para saber bien qué pasa, no importa hasta a veces lo que lleguemos a soñar, quizás lo que está destinado a vos es mucho mejor, mucho más grande y no te entra en este nivel de conciencia que en este presente estás manejando, pero que en otros presentes, futuros presentes, posibles, sí entiendas. Pero necesitas soltarlo, soltar el control para que fluya eso que deseas, porque te aseguro que va a llegar, pero no va a llegar si vos generas un bloqueo de esa energía a nivel mental que se queda ahí trabado queriendo controlar y saber todo, porque quizás lo que hoy tenés que saber no lo sabés, quizás falta vivir un par de cosas antes de llegar a eso que querés llegar. No. Así que el control es miedo. Y como todo, el miedo es energía.
Así que hay veces que hay que soltar, sea algo bueno o algo malo. Si el cuerpo te lo está pidiendo, si tenés esa sensación de soltar, no tenés que hacer nada. Al cuerpo lo que pide. Y es hora de soltar. Y si te encontrás en un momento donde es como no puedo soltar, o te encontrás queriendo controlar todo, pregúntate por qué querés controlar todo y pregúntate a qué le tenés miedo. Porque el control es una forma de cómo se manifiesta el miedo. Te aseguro que si deseas algo mucho, llega un punto donde el cuerpo te pide que lo sueltes, porque es infinita la magia que te puede llegar. Y es tan infinita y tan grande que quizás en este presente no la entendés, y por eso es necesario que lo sueltes. Porque sin hacer nada y solo siendo, va a llegar. Solo es hora de soltar el control. Y que pase lo que tenga que pasar y que no pase lo que no tenga que pasar. Te aseguro que todo va a ser perfecto, como tenga que ser. Y te aseguro también que se siente mucho más lindo solo ser y acostumbrarse a que no siempre hay que hacer. Sé que del dicho al hecho es todo un tema, pero en esto entra la frase: a veces menos es más. A veces hay que hacer menos y ser más. Así que esto es todo por el capítulo de hoy. Espero y estas locas experiencias que he tenido y hoy vengo a compartir contribuyan en tu experiencia. Para mí es un placer estar acá conectando hoy con vos. Muchas gracias por escuchar, por conectar. Si de una o alguna forma resonó, nunca lo digo, pero ¿sabes qué? Vamos a dejarlo acentuado mediante palabras. Sabes que podés compartir. Así que nada, muchas gracias. Nos estamos sintiendo, escuchando, conectando en el próximo capítulo. Adiós.